Así que primera de Juan capítulo 4, versículo del 1 al 3, lee la palabra del Señor. Amados, no crean todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esta mañana, como estaba viendo, ¿verdad? El título sería entonces Discerniendo los espíritus, la lucha entre la verdad y el engaño. Discerniendo los espíritus, la lucha entre la verdad y el engaño. Y nuestra idea principal de lo que vamos a estar viendo, como quien dice en estos 3 versículos, sería: no crean en todos los espíritus, sino prueben si provienen de Dios, porque el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El que no confiesa no es de Dios. Esa es la idea principal de lo que vamos a estar tratando en esta mañana. Así que esta mañana, hermanos, nos reunimos para explorar la importante enseñanza de lo que Juan nos está diciendo en estos primeros 3 versos de primera de Juan capítulo 4, el cual nos llama a ejercer un discernimiento espiritual. Este pasaje nos ofrece 3 puntos claves para comprender y aplicar en nuestras vidas. Así que la necesidad de probar los espíritus lo vamos a ver, porque dice, por ejemplo, con su Biblia abierta: amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba a los espíritus para ver si son de Dios. Eso lo vemos en versículo 1 con su Biblia abierta. Y aquí el apóstol nos exhorta a no ser ingenuos y no aceptar ciegamente cualquier enseñanza o influencia espiritual. Y vamos a abundar mucho más en esto, sino a someterlas a prueba para discernir su origen divino o mundano. El criterio, lo que vamos a ver del discernimiento, versículo 2 dice: en esto conocerán el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y Juan nos proporciona un criterio fundamental para evaluar los espíritus. La confesión de la encarnación de Jesucristo es esa confesión. Y si un espíritu enseña o reconoce que Jesús es el Mesías y que vino en carne, podemos confiar en que es de un origen divino. Y obviamente la alerta contra el espíritu del anticristo, la tercera parte que vamos a ver, dice Juan, versículo 3: y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. O sea que por último Juan nos advierte que aquellos espíritus que niegan la verdad sobre Jesucristo son en realidad manifestaciones del espíritu del anticristo. Es imperativo entonces mantenernos alerta ante estas tales señales, pues van en contra de la verdad revelada por Dios. Así que como creyentes, hermanos, estamos llamados a ejercer discernimiento espiritual en un mundo lleno de engaños y de falsas enseñanzas. A través de estos 3 puntos claves, en primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3, Dios nos muestra cómo identificar, cómo enfrentar las influencias espirituales que no provienen de Él. Y que el Señor nos conceda sabiduría y discernimiento en esta mañana para poder recibir esta verdad con gozo y con humildad. Veamos entonces lo que sería nuestro bosquejo de estudio. Vamos a ver entonces el primer encabezado, versículo 1, la necesidad de discernimiento. La necesidad del discernimiento es encabezado número 2, la confesión de Jesucristo encarnado. Y número 3, la negación de la encarnación. Esos son los 3 puntos que vamos a estar viendo esta mañana y obviamente son los versos que vamos a estar estudiando. Así que volvemos entonces con versículo 1 para aprovechar nuestro tiempo y así tomar parte, ¿verdad? Y poder entrar. Bueno, vemos entonces versículo 1, primera de Juan capítulo 4. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces, inmediatamente, por lo menos, hay muchas observaciones que pudiéramos hacer de este verso y preguntas que pudiéramos causar, pero por lo menos 2 que quisiera tratar de tomar en nuestro tiempo de estudio para desempacar lo que Juan nos está diciendo es: 1, ¿por qué Juan está mandando probar a todo espíritu?
¿qué tiene que ver esto de probar un espíritu? ¿Cómo se hace que nosotros probamos los espíritus? Y dos, ¿por qué hay que probar los espíritus con los falsos profetas? Es entender por qué es que nos está mandando, y si nos está mandando, ¿cómo lo hacemos con aquellos que no son profetas de Dios? Ahora, para entonces entrar, quisiera decirle que vamos a hacer una ilustración. Imagínese que está buscando un médico para su hijo que está enfermo o enferma. Usted obviamente quiere asegurarse que reciba la mejor atención posible, obviamente porque es su hijo. Y usted investiga, ¿verdad?, todos los diferentes lugares y los fondos médicos que están en su área para poder tener ese cuidado que usted está buscando. Y usted está leyendo reseñas, estaba con otros padres buscando referencias y finalmente encuentra un médico en que usted entiende que puede confiar totalmente. Usted vio su trasfondo, los años que lleva en esta especialización, ¿verdad?, los diferentes testimonios que están en la página web. Usted sabe cómo funciona. Usted hace lo mismo cuando van a Amazon a comprar algo y busca todos los reviews. Es lo mismo. Ahora, del mismo modo, tome esa idea, y como cristianos necesitamos, escuche bien, discernir entre los espíritus para asegurarnos de que recibamos la verdad de Dios. Y esa es la idea de lo que Juan nos está diciendo, como dice en Primera de Juan, versículo: amados, no creáis, ¿verdad?, a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Entonces es importante que sepamos cómo probar los espíritus para no ser engañados por falsos maestros que se presentan, y esta es la clave, ellos se presentan como que si no fueran falsos, pero son falsos. Eso es lo que está apuntando aquí Juan, como si fueran enviados de Dios. Y como creyentes, nosotros debemos buscar la guía del Espíritu Santo y basar nuestra fe en la verdad y en las Escrituras. Volvemos al bendito tema de la verdad y las Escrituras. Esto nunca se va a acabar. Ese es el áncora que mantiene el barco de su vida fijado en este mar de destrucción a la roca que es Cristo. Amén. La fe es una que está basada en las Escrituras, y al hacerlo podemos estar seguros de que estamos siguiendo a Cristo y recibiendo la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, por tanto, es fundamental que aprendamos a discernir entre lo verdadero y lo falso, y que busquemos la verdad de la palabra de Dios. Al hacerlo, podemos entonces crecer en nuestra fe y tener una relación más profunda con Cristo. Entonces llegamos a, como quien dice, nuestra primera pregunta que hicimos: ¿por qué Juan está mandando a probar a todo espíritu? ¿Qué es lo que entonces está impulsando a Juan a decir, hermanos, hay que probar, no crean, tienen que probar primero? El apóstol Juan obviamente escribió esta epístola para combatir la herejía gnóstica, eso lo hemos hablado en otros momentos, que estaba sugiriendo en la iglesia primitiva. Que entonces lo que están diciendo, esta herejía afirmaba que la materia era mala y el espíritu era bueno, por lo que negaban que Jesucristo hubiera venido en la carne, ¿verdad?, como hombre. Entonces, en este contexto, Juan exhorta a los creyentes a examinar todo espíritu para ver si es de Dios, y rechazar a aquellos que no confiesan a Jesucristo como venido en carne. Este es el problema. Si usted se acuerda, unas semanas atrás estuvimos predicando de la resurrección. Estuvimos hablando por qué es esencial la resurrección de Cristo. Y los gnósticos, en otras palabras, no creían de que Cristo vino en carne. Si Cristo no llega entonces en carne, entonces usted no tiene un sustituto apropiado para ir a la cruz y morir y pagar por sus pecados. Ellos están atacando esencialmente la razón por la cual el Padre envía al Hijo. El asunto no es que el niño nació en el pesebre y tenían una vaquita. No estamos hablando meramente de esa idea navideña. Es lo que Cristo iba a alcanzar en la cruz. Si Cristo entonces no viene en la carne, en vano es su obra. Y esta herejía de los gnósticos es lo que Juan, en toda la epístola, usted va a ver diferentes escenarios, diferentes matices, donde Juan está como un francotirador a 400 yardas metiendo tiros a los gnósticos. Se pasa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esto estaba en la iglesia. Y esto estaba causándole a muchos cristianos a titubear en su fe en Cristo y en la palabra de Dios. Entonces, por eso es que en 1 de Juan, versículo 1 del capítulo 4, el apóstol Juan exhorta a los cristianos a probar los espíritus para discernir. Discernir es probar, determinar. El pastor Charles Spurgeon decía una vez que el discernimiento es poder determinar la diferencia entre lo bueno y lo casi bueno. No lo malo, es casi bueno.
esa diferencia, ese mundo de grises que nosotros tenemos que aprender a interpretar. No todo es blanco y negro. No todo es claro. No todo es tangible. Hay unos aspectos que uno tiene que considerar, y el discernimiento es algo que Dios le da al cristiano el discernimiento a través del Espíritu Santo, y es algo que usted va a continuar creciendo y desarrollando en su vida cristiana. Entonces, en primer lugar, en la época de Juan había una proliferación de falsos profetas y maestros que difundían enseñanzas erróneas sobre el cristianismo, como los gnósticos. Entonces, probar los espíritus les permitía a los creyentes identificar y rechazar tales enseñanzas, asegurando la preservación de la verdadera fe. Y ese siempre ha sido el asunto. De que nosotros, cuando ejercemos discernimiento, estamos asegurando que Dios, a través de su Espíritu, va a proteger aquello que Él nos dio, para que otros pudieran también venir a Él por medio de su palabra. Por ejemplo, si fuéramos a ver esto de los falsos profetas, Deuteronomio, capítulo 13, versículo de 1 al 13, dice: si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado diciendo: vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámoslos. Versículo 3: no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Mira, hermano, a mí no me molesta que la gente me diga, me mandan videos: mira que pasó un milagro. Yo creo que Dios hace lo que Él quiere cuando Él quiere. El problema que yo tengo es cuando la gente entonces quiere posicionar las señales y milagros como la razón por la cual la gente tiene que venir a Cristo. Entiéndame algo: Dios se merece toda la gloria, pero yo no vengo a la iglesia a ver una espécimen de circo para entonces decir Jesucristo es el Señor. Y el problema de lo que está diciendo aquí, lo que se presenta en Deuteronomio, es que van a haber falsos maestros que van a hacer señales engañadoras o verdaderas, porque el diablo hace milagros también, entre comillas. Él tiene un poder que se le ha designado, que es limitado. Y lo que está diciendo: si alguien hace algo y se cumple, pero su palabra está en contra de la palabra de Dios, no te vista que no vas. Eso es discernimiento. Hoy en día no. Hoy en día, por las redes sociales, dale para arriba, mira que este video, que si le tiraron la pierna, que... Mire, vuelvo y digo, el problema no es si pasó o no. Lo que pasa es que yo sé que no era de Dios cuando lo que esa persona está diciendo por la boca no cuadra con las Escrituras. Por eso a la gente no le importa. La gente lo que quiere ver es ese sensacionalismo. ¡Oh, qué increíble! ¡Ay, yo vi el video y se me pararon los pelos! Bueno, debería pararse el discernimiento, lo que se tiene que parar. Pero eso no es lo que pasa. Entonces, en segundo lugar, probar los espíritus es esencial para mantener la unidad y la integridad de la iglesia. Aceptar enseñanzas falsas puede causar división y conflicto dentro de la comunidad cristiana. Y mientras que el discernimiento ayuda a mantener a los creyentes unidos en la verdad, esto es muy importante. Hay muchas iglesias donde no hay unidad porque hay personas que dicen así dijo Dios, cuando lo que supuestamente Dios dijo ni siquiera es bíblico. Entonces hay un reguero de quién tiene más autoridad. Eso es un problema, eso es la intención, eso es un acto bien específico que el diablo siempre va a buscar, es la división por medio de la disensión dentro de una iglesia o una organización. En tercer lugar, esta práctica fomenta el crecimiento espiritual. ¿Cuál? El discernimiento y la madurez en la vida del creyente. Al discernir y adherirse a la verdadera, la palabra de Dios, los cristianos desarrollan una mayor comprensión de su fe y una relación más profunda con Dios, y esto les dará la habilidad de poder juzgar a cualquier profecía que escuchen y enfrenten. Mire, si usted entiende y tiene una posición, ¿verdad?, clara de la palabra de Dios, por ejemplo, yo en mi posición sería de que Dios, todo lo que ha dicho está en la palabra. Todo lo que ha dicho está en la palabra. Si hay alguien más que dice, mira, Dios me usa para hablar, a menos en mí, esta es mi posición, que usted no me dé un capítulo y versículo. Dios no me está hablando, porque la palabra de Dios es clara y está injertada en su totalidad. El canon está cerrado. Por eso es que hay tanto falso maestro. Así te dice el Señor: siervo mío, siervo mío. Usted ha visto las cosas, usted tiene internet. Yo no me estoy inventando esto.
Lo que no se enfoca es lo que la palabra ha dicho. Estos falsos profetas, ellos se convierten en profesionales, ¿verdad? Son como una clase de brujos, diríamos, donde lo único que quieren hacer es engañar a la gente y de una forma muy particular quitarle el dinero. Ellos lo que no tienen es vida, ellos lo que no conocen a Dios, por eso las palabras que ellos dicen no causan vida, sino lo que crean son más discípulos detrás de su nombre. Mira lo que dice entonces 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 20 al 21. Dice, no desprecien las profecías, dice Pablo, antes bien examínenlo todo, cuidadosamente reténganlo. Bueno, Pablo, dicho sea de paso, la palabra profecía en el lenguaje original es una palabra que puede tener dos definiciones. Número uno, una palabra que está hablando hacia el futuro, o es una palabra que se dice delante de usted. Y cuando usualmente Pablo está hablando de profecías, está hablando de la palabra como yo le estoy comunicando hoy. Yo le estoy dando una palabra delante de usted. Yo no estoy hablando de una palabra del futuro. Y dicho sea de paso, si usted ve el Antiguo Testamento, en casi la mayoría de las palabras que Dios le está dando a los profetas es a llamarlos a arrepentirse, a alinearles. Son muy pocos los casos y usualmente tienen que ver con aspectos mesiánicos que apuntan al futuro de la llegada de Cristo o el derrumbe o la maldición de una nación que Dios está llamando de antemano a que se arrepienta. Entonces aquí Pablo está diciendo, no desprecien la palabra de Dios predicada, en otras palabras, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno. Hay cosas que usted va a escuchar cuando alguien predica que está mal, porque todo el mundo, aquí nadie es infalible. Pero hay que entonces discernir. Por último, probar los espíritus protege a los creyentes de ser engañados y caer en la idolatría. El reconocimiento de las falsas enseñanzas les permite a los cristianos centrarse en adorar y servir a Dios verdaderamente y vivir de acuerdo a sus mandamientos. De esta forma podemos mostrar ser astutos e inocentes y al mismo tiempo tener evidencia que somos hijos de Dios. Dos versos que podemos usar, Mateo capítulo 10, versículo 16. Cristo dice, miren, yo los envío como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Por cierto, los lobos son los que se aprovechan de las ovejas. Es un sinónimo figurativo de los falsos maestros. Entienda lo que significa un lobo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Vemos la alerta de Cristo, pero vemos también la idea de que nosotros, si estamos discerniendo la palabra, es porque estamos siendo guiados por el Espíritu, la cual inspiró la palabra. Entonces, en resumen, Juan insta a los cristianos a probar los espíritus para preservar la verdad, mantener la unidad, creer espiritualmente y evitar el engaño. Entonces vamos a nuestra segunda pregunta que hicimos, que es ¿por qué hay que probar a los espíritus con los falsos profetas? ¿Por qué hay que hacer esto? Entonces, número uno, esa frase probar los espíritus, que viene de la traducción que estoy citando de la Nueva Biblia de las Américas, este versículo nos apunta y nos llama a evaluar críticamente, escuche esa palabra bien, críticamente, las enseñanzas que recibimos. ¿Por qué? Bueno, para discernir si provienen de Dios o de fuentes engañosas. Hoy en día, usted lo ve en las redes sociales, alguien ve un titulado, qué sé yo, Putin, Rusia, atacan al mundo. Invéntese cualquier titular. Y usted no verificó nada y se lo mandó a 3,000 personas. Mira, muchacho, que mira lo que pasó, que si Biden, que si Trump, que si... Usted no verificó nada. ¿Por qué? Porque en el mundo que vivimos hemos sido totalmente condicionados a no verificar ni a discernir nada. Hemos sido condicionados a creer de que todo es verdad, nada es mentira y nadie nos va a engañar. Así no funciona. Entonces esta advertencia está relacionada con los falsos maestros, la que está haciendo Juan, quienes buscan desviar a las personas de la verdad de Dios con enseñanzas erróneas. Al probar los espíritus podemos identificar si las enseñanzas de un líder religioso se alinean con las Escrituras y el mensaje de Jesucristo. Entonces Juan destaca la importancia de esta evaluación en Primera de Juan de los versículos 2 al 3, donde establece, escuche bien, un criterio para reconocer el Espíritu de Dios. ¿Cómo yo sé que algo es de Dios o no? Bueno, le da el criterio. Dice él,
en esto pueden conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. El criterio es ese. Y es un criterio particular para esta iglesia por la situación que le presenté de los gnósticos. Entonces, de esta manera, esta expresión probar los espíritus es una práctica esencial para evitar caer en las trampas de los falsos maestros y mantenernos fieles al mensaje del Evangelio como cristianos. Y debemos, hermanos, ser diligentes. ¿A qué? Bueno, en nuestra búsqueda de la verdad, estudiando la Escritura y orando para que el Espíritu Santo nos guíe en nuestro discernimiento. El señor J.C. Ryle, hablando de esta idea, dice: la iglesia debe ser la guardiana y defensora de la verdad bíblica y estar siempre alerta para detectar y rechazar la herejía. La iglesia entonces está, ¿verdad?, guardando, protegiendo el perímetro de lo que Dios le ha dado. ¿Para qué? Para detectar y rechazar la herejía. La herejía mata, hermano. La herejía manda al infierno. Por eso es que el diablo constantemente le está proliferando. Y eso, hermano, hay que mantenerlo en mente. Pero tengamos algunas preguntas mientras continuamos. No le puedo dar todas, pero sí le puedo decir de que todas estas preguntas que tengo están en lo que serían las notas del sermón, en lo que es la página web, dentro de lo que es el orden de servicio. Pero una de las preguntas que sí quisiera compartir, hablando, por ejemplo, a los hombres, viendo lo que estamos estudiando, cómo usted, hermano, puede aplicar esta enseñanza de lo que estamos hablando en su vida diaria, para discernir la verdad en las enseñanzas que usted recibe, que escucha en los podcasts, en los videos de YouTube, en todas las cosas. ¿Cómo usted está ejerciendo discernimiento para asegurarse de que usted está haciendo la voluntad de Dios en lugar de alejarse a causa de falsos profetas? ¿Cómo usted sabe que lo que está creyendo es verdad? ¿Cómo usted sabe? ¿Quién lo ayuda? ¿Quién verifica? Podemos hablar, por ejemplo, a las personas que tal vez no son casadas. ¿Cuál es el papel de discernimiento espiritual en su vida personal? Y cómo usted puede aplicar este versículo 1 para protegerse de falsas enseñanzas y fortalecer su relación con Dios. Hay que hacernos las preguntas porque para eso está el texto. Entonces, pasamos del primer encabezado, pasemos entonces a nuestro segundo, que es la confesión de Jesucristo encarnado, versículo 2. La confesión de Jesucristo encarnado. Leamos versículo 2. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El que confiesa algo es de Dios. Y continuamos con esta idea de que el contexto por el cual Juan está hablando es porque él está educando a la iglesia. Él está, yo me imagino de que Juan, cuando estuvo en algún momento en esta iglesia, él conoció varias personas de que en su mente decía: fíjate, me huele pero no me sabe. Y yo no sé, yo espero que Dios lo preserve, este hermano, aquel hermano, pero si sigue como parece, la cosa no va bien. ¿Usted conoce personas así? Entonces yo me imagino que cuando Juan está escribiendo esta carta a la mente, igual que Pablo le pasa, él tiene algunas personas en la mente que le vinieron, que después él se enteró que se fueron a estas herejías, a estas enseñanzas no bíblicas. Por eso Juan está atacando esta idea. Pero permítame entonces hacer dos preguntas que vamos a ver en este versículo 2. Número 1, ¿qué tiene que ver la encarnación de Cristo en este texto? ¿Qué tiene que ver eso con lo que Juan está hablando? Y 2, ¿por qué es importante que Cristo vino en carne? Imagínense que estamos usted y yo a punto de comprar una taquilla para ir al parque temático favorito suyo. Hay personas que les gustan Disney, hay personas, bueno, las líneas son demasiado de largas y la taquilla es demasiado de cara. O sea, ya Disney no me llama la atención. Está SeaWorld, está Busch Gardens, está el parque acuático que Universal tiene. Usted se imagina todos esos parques. Y nosotros entonces vamos a comprar la taquilla, pero antes de comprarlo, en la ventanilla el vendedor le pide que muestre su identificación porque para verificar que es su tarjeta de crédito. Entonces, cuando usted va, si usted entiende que no tiene la tarjeta, entonces, o en la identificación no puede usar la tarjeta, porque hay personas que piden, yo por lo menos en las tarjetas mías pongo atrás, pida identificación, que si algún día la pierdo, alguien entonces puede probar que esa tarjeta le pertenece a esa persona.
Entonces, del mismo modo, versículo 2 del 1 de Juan capítulo 4, Juan nos llama, escuche bien, a examinar cuidadosamente si alguien que afirma hablar en el nombre de Dios realmente lo hace. Hay que verificar. El apóstol Juan nos advierte que no debemos creer en todo espíritu, sino que debemos poner a prueba a los espíritus para ver si son de Dios. Hay que verificar. Este pasaje es importante porque nos recuerda que no debemos creer ciegamente, que es lo que todo el mundo está haciendo, que yo le dije que hacemos, muchos casos, en cualquier enseñanza o afirmación espiritual. Debemos examinar cuidadosamente lo que se nos presenta a la luz de la verdad de las Escrituras. Ese es el asunto, la luz de las Escrituras. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Hay gente que están caminando ciegos porque no conocen la palabra. Por eso es que ustedes ven que los cogen de lo que no son a cada rato. Van de esta iglesia a la otra. Fueron de la más mala a la peor. De la peor no es una iglesia. Terminan entonces en una secta, testigos de Jehová. ¿Qué más? Los adventistas del séptimo día. Los mormones. ¿Verdad? Con los calzoncillos mágicos. Usted se ríe por la verdad. Esa gente tiene unas cosas locas que creen que no... Yo no sé de qué... De la Biblia no la sacan. Vamos. Pero ¿por qué llegan las personas a creer estas cosas? Porque ellos no disciernen. Porque nunca aprendieron, porque no tienen el Espíritu Santo a poder determinar la diferencia entre lo bueno, lo malo, lo bueno y lo casi bueno. Y eso es lo que Juan nos está diciendo a nosotros. Entonces, aplicar la enseñanza de lo que vemos en el versículo 2, podemos discernir si una enseñanza o práctica es verdadera o edificante para nuestra fe. Esto nos permite crecer en nuestra comprensión de Dios, en nuestra relación con Él, evitando ser engañados por falsas enseñanzas y falsos maestros. Esto es lo que Juan está diciendo. Eso es lo que Juan está diciendo. Él es claro. Entonces vamos cuando estamos haciendo estas preguntas, la primera es ¿qué tiene que ver la encarnación de Cristo en este texto? El contexto histórico de este verso es de los falsos maestros que negaban, ¿verdad?, que Jesús es el Cristo. Y lo estamos diciendo ¿por qué? Porque el Mesías prometido en el Antiguo Testamento era lo que estas personas estaban negando, porque le dije que no creen que Él vino en carne. Entonces los gnósticos de esta época afirman que Jesús es un ser espiritual. O Jesús es espiritual. No creemos que es humano, pero es espiritual. Es más, algunos piensan de que Jesús literalmente por un momento estuvo en esta tierra en el momento de su bautismo, donde dice de que bajó el Espíritu Santo como en forma de paloma. Entonces estas personas que creen esta cosa dicen, no, este Jesús por un momento de verdad fue Jesús. De ahí en adelante fue Jesús. Pero antes de eso, sencillamente era un hombre representante de Dios. Es un reguero lo que esta gente tiene. Entonces, la encarnación de Cristo tiene una conexión profunda con el mensaje que Juan está comunicando en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 2. Y en este versículo, Juan está hablando sobre cómo podemos discernir el espíritu de la verdad del espíritu del error. Por eso le está diciendo, en esto conoceréis el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El que niega la encarnación no es de Dios, es del diablo. Sencillo. Él no le da mucha vuelta al asunto, con mucha gente que lo marean contándoles cosas, lo marean. No, él no tiene tiempo para marear. Él le dice directo el asunto. Si dicen esto, es de Dios. Si lo niegan, no son de Dios. Aquí Juan está haciendo hincapié en la importancia de la encarnación de Cristo como un fundamental de la fe cristiana. El hecho de que Jesucristo haya venido en carne significa que Dios se hizo humano y habitó entre nosotros, lo que es una verdad central de la fe cristiana. ¿Se acuerda que cuando el ángel se aparece a María le dice, y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros? Tenía que ser hombre. En otras palabras, Juan está diciendo que aquellos que reconocen la encarnación de Cristo como una realidad divina están en el camino correcto hacia la verdad. Entonces, además, la encarnación de Cristo también tiene implicaciones importantes para nuestra comprensión del amor de Dios. Y vamos a ver en breve lo que dice Calvino, pero otro verso que es bien interesante es cuando 1 de Juan capítulo 4 versículo 9 dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
Si Él no es enviado y toma carne, entonces no podemos decir este verso. Es por eso que vemos la encarnación de Cristo es una verdad fundamental de la fe cristiana que Juan destaca como un criterio importante para discernir la verdad del error y una manifestación del amor de Dios hacia nosotros. Entonces vemos lo que Juan Calvino nos dice. Hablando de eso, dice: la doctrina del conocimiento de Cristo es tan importante que sin ella ninguna persona puede ser salva. Amén. Oh, hermano, es que eso de, mire, eso de la teología, hermano, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Usted ha escuchado esa expresión. Pero número uno, si usted está interpretándose de una forma incorrecta, cuando dice la letra mata, está hablando del Antiguo Testamento, no está hablando de estudiar libros y aprender más teología. Lo que está diciendo es que la letra, la ley es lo que mata, pero el Espíritu a través de la palabra es lo que vivifica. No es que vaya a aprender más teología. Ahora, si usted aprende más teología y no está asimilando más en la naturaleza de Cristo, no entiendo por qué está aprendiendo, porque nada está beneficiando. El asunto no es sencillamente aprender por aprender. La idea es de que Dios nos dé información para transformación. Por eso es lo que está diciendo Calvino aquí, que esta doctrina del conocimiento de Cristo es tan importante que si usted no entiende quién es Cristo, usted no puede ser salvo por alguien que usted no conoce. Yo creo que está claro el asunto. Entonces, permítame añadir 4 puntos adicionales que son importantes y vitales para entonces poder concretizar la idea de la confesión de Jesucristo como Dios encarnado. Número 1, Jesucristo es Dios hecho hombre. 1 de Juan 1, versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y voy a repasar estos versos no porque yo asumo que todo el mundo lo sabe, sino porque asumo que muchos no. Quiero darle, como quien dice, que pueda poner en su cajita de teología sistemática estos conceptos y los guarde. Yo no asumo que todo el mundo ha estudiado lo que yo he estudiado. Y la idea es poder entender lo que Juan está diciendo con más claridad. Vemos entonces el próximo verso, la naturaleza dual de Cristo, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. No puede entrar en el por qué, pero por lo menos tiene una idea de por qué es que Juan está escribiendo lo que escribe. Vemos también lo que es la confesión de Pedro. Mateo capítulo 16, versículo 15 al 17. Y ustedes, ¿quién dice que soy yo? Jesucristo hablando, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto nos recuerda, hermano, que por más bonito, inteligente que usted cree que sea, es por la gracia de Dios. Si usted habla y tiene sentido, es por la gracia de Dios. Si usted ve la hermosura de Cristo, es por la gracia de Dios, no porque usted es más inteligente. Si la gracia de usted fuera como el resto de aquellas personas que no conocen a Dios, que son brutos, viven como animales. Y si no, bueno, usted puede prender el televisor y seguir viendo. Otro aspecto que debemos de considerar es la importancia de la encarnación. Hebreos capítulo 2, versículo 17 al 18. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, está hablando de Cristo, a fin de llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vemos la idea de que nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser hecho hombre, tuvo que tomar carne. Estas cosas a veces no las pensamos porque vivimos vida sencilla, pero es importante entender de que sin la realidad de que Cristo fuera hombre, no puede haber un sacrificio válido delante de Dios. Entonces, algunas preguntas que voy a mencionar, de nuevo no las puedo mencionar todas, pero sí están en las notas.
las mujeres pudiéramos entonces aplicar y pedirle, ¿cómo buscan mujeres, tú hermana, aplicar la verdad de reconocer a Jesucristo en tu vida como mujer? ¿Cómo afecta esto tu crecimiento espiritual y emocional? Entender estas cosas debe de tener un efecto poderoso de cómo es de que tú vas a vivir tu vida, tu actitud de tu vida espiritual, pero no solamente lo espiritual, sino tus emociones. Tus emociones van a ser regidas por lo que tú entiendes y lo que crees. Si lo que entiendes de Cristo es verdad, la forma que vives en base a esa realidad debe de aferrarte a un comportamiento que es dirigido y dictado por el Espíritu de Dios. Esto podríamos aplicarlo también en los matrimonios. ¿De qué manera, hermanos, hermanas, se están permitiendo que el amor de Dios y el reconocimiento de Jesucristo, como lo señala en el versículo 2 que leímos, influyan en su relación de pareja y en la educación de sus hijos? En base a esta realidad de lo que estamos viendo, ¿cómo es que afecta tu relación? En base a esta realidad de que nosotros debemos de tener cuidado, de nosotros tenemos que ser, como decía Jesús, guardianes de la verdad. Nosotros guardar la realidad de que Cristo tuvo que ser hombre. ¿Cómo afecta eso en la forma que tú te relacionas con tu esposa? ¿Cómo afecta la forma que tú le enseñas a tus hijos? En un mundo donde el sistema escolar público fue fundado con la intención única de entorpecer la gente para mantenerlos controlados, esto es historia, ustedes pueden buscarlo más tarde. El sistema americano educativo ha sido creado para eso. Desde el principio, no era para que fueran más escritores, más poetas, no. Ellos ya tienen demasiadas personas de posición. Ellos querían crear un sistema donde se pueda proliferar lo que ellos quieren para que la gente sostenga con sus impuestos lo que ellos hacen. Gloria a Dios por los padres que han podido hacer homeschool. No todos lo han podido hacer. La gente dice, bueno, pero ¿cómo es posible en una institución secular y ser cristiano? Bueno, Sadrach, Mesach y Abednego le fue bien por la gracia de Dios y muchos más. Moisés. Pero el asunto es nuestro envolvimiento en la educación de nuestros hijos en base a la realidad de que es necesario que Cristo fuera hombre. ¿Cuáles son los efectos de la forma que nosotros vamos a impartirles la verdad de Dios? ¿Con qué actitud? ¿Liviana? ¿O con una actitud que tome discernimiento, dominio, que tenga contabilidad delante de Dios? Tenemos que hacerlo. Pasamos entonces a nuestro tercero encabezado, discerniendo los espíritus, ¿verdad? Tercer encabezado es la negación de la encarnación. La negación de la encarnación. Vemos entonces nuestro verso. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Va a haber el contraste de versículo 2 al versículo 3. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Interesante, porque ahí lo que está diciendo Juan es, ustedes, el que niega lo que debe de afirmar no es de Dios. Y esta persona que no es de Dios tiene un espíritu que es del anticristo. Rápido, a las personas que han visto todas las películas de Left Behind, y usted viene a la mente ese hombre poderoso que viene de verdad de allá de las Naciones Unidas y por allá, qué sé yo, por Europa. Entonces la gente está pensando en una mentalidad, verdad, muy común, que es de una teología dispensacional. Pero eso no es lo que estamos hablando aquí. Lo que estamos hablando es que cualquier persona que niega aquello que Dios ha revelado es en contra de Cristo. Ese es el punto que tiene que tomar primero. Por eso dice de que este espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído, viene y ahora está en el mundo. Entonces, en este verso, cuando nosotros lo observamos, algunas de las preguntas, por lo menos dos, que podemos limitar por nuestro tiempo, es ¿por qué es necesario confesar a Jesús que es Dios? ¿Por qué es importante que Jesús es Dios? Confesar eso. Y dos, ¿qué es el espíritu del anticristo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Eso viene de la brujería? ¿De dónde viene eso? ¿Quién lo carga? ¿A dónde se compra? ¿A dónde se mata? ¿A dónde se elimina? Vamos a ver. Imagínense que estamos nosotros caminando un mercado lleno de vendedores, particularmente en la patria de mi hermano, en Guatemala, y estamos de viaje y vamos a comprar, ¿verdad?, una carterita de cuero bien linda, ¿verdad?, como una memoria para su esposa, para su hija. Y nosotros obviamente estamos entre los vendedores. De repente te acercas a un vendedor que te ofrece un producto increíblemente hermoso. Es la cartera que tú querías.
Pero algo en su discurso te hace dudar de la autenticidad del producto. Él te dice que esto es cuero de verdad, pero usted ha trabajado en cuero y tú dices, esto a mí me huele, esto no es cuero. Esto es de ese cuero, ¿verdad? Que es plástico un poquito rústico. Y entonces le quieren cobrar como que es cuero. Entonces usted se da cuenta de que hay una marca de autenticidad en el producto porque usted ha lidiado con este producto y usted entonces al ver la marca de autenticidad usted dice, bueno, fíjate, ya está un poquito preocupado, pero por lo menos estoy seguro. Lo mismo estamos viendo en versículo 3 de 1 de Juan capítulo 4. El apóstol Juan nos advierte acerca de la importancia de discernir, de detectar los espíritus y reconocer cuál es el espíritu de Dios y cuál es el espíritu del anticristo, porque hay dos. Por eso dice, todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y es importante entonces, hermanos, que seamos capaces de discernir, de probar, de examinar. Por cierto, la palabra ahí cuando habla de discernir, está hablando de examinar. Eso tiene el sentido en su lenguaje original de cuando usted va a ir a corte y usted tiene que entonces, alguien lo va a sentar y lo va a examinar con preguntas. Usted ha visto los programas y le dan duro. El que está en contra, ¿verdad? Va a tratar de usarlo usted sentado para que usted se quiebre, diga algo que no tenía que decir para probar el caso de la otra persona. Es poner bajo presión. Eso es como una persona va a coger metales, ¿verdad? Preciosos, oro, si vamos a ver platino, diferente, ¿verdad? Usted lo va a tener que poner en el fuego. Y usted va a probar la autenticidad de eso. ¿Eso es real o no es real? Nada más para usted le ha pasado, usted ha comprado tal vez una joya que lo cogieron, ¿verdad? De bobo. Y usted después más tarde nota que usted tiene un anillo de color debajo del anillo, es verde. Y bueno, ¿qué pasó aquí? Espérate, pero se me está descomponiendo, se está pudriendo. Bueno, porque no es oro. Usted le vendieron una mentira, una copia. No pudo identificar si eso no es. Entonces es importante que seamos capaces de discernir, pero si aprendemos a reconocer la marca de autenticidad del Espíritu de Dios en nuestras vidas, escuche bien, podemos tener la confianza de seguir adelante con fe y seguridad en nuestro caminar espiritual. Esto es lo que la gente no entiende cuando van a cualquier iglesia y no tienen discernimiento. Entonces, el aplicar esta enseñanza que Juan nos está dando en nuestras vidas, podemos nosotros experimentar la verdadera libertad, escuche bien, libertad y seguridad que viene de estar en sintonía con el Espíritu de Dios y rechazar al espíritu del anticristo que busca engañarnos y desviarnos del camino de la verdad. Usted se acuerda, se me escapó el nombre, pero yo se lo voy a dramatizar y usted se va a acordar, y si se acuerda me dice el nombre. Walter Mercado, me llegó el nombre. Usted se acuerda que cuando yo estaba en la casa de mi abuela, ¿verdad? En las tardes, entonces estaba poniendo la cena y estaba este programa de noticias supuestamente Primer Impacto, ocurrió así, y después del noticiero salía este hombre con esta super capa, bien afeminado. En ese tiempo usted sabía que él era, usted sabe, y él salía al final, ¿verdad? Y le daba la bendición de Walter Mercado, right? No me acuerdo de las palabras exactas, yo sé que al final era así y mucho amor. Si usted de esa época, usted entiende pero ¿sabe lo que le estoy diciendo? Ese hombre, si usted no entiende lo que le está diciendo, de dónde saca su información, la gente le cree. La gente le cree. Oh, fíjate, qué raro, yo vi, Walter dijo esto, y cuando salí de la casa de mi tía me pasó esto. Qué raro, mira el mensaje que me entró, mira. Y me decía Walter que iba a venir una oportunidad increíble. Mira, me llegó. Mire, eso es lo que pasa cuando usted es supersticioso. La superstición es una señal de una persona débil e inmadura. Porque usted está tratando de alinear lo que alguien le dijo. Usted está ajustando su realidad a esa palabra. Qué fácil es que nosotros ajustemos nuestra realidad a una palabra que un hombre ignorante, que no sabe verdad, nos dijo para hacernos sentir bien, pero nosotros que somos cristianos nos cuesta alinear nuestra mente, nuestro corazón, nuestra actitud a la palabra de Dios para entonces de verdad tener un éxito. Amén. Para poder agradar a Dios, para poder vivir una vida empoderada por el Espíritu Santo para la gloria de Dios. Amén. Pero es que a la gente le gusta esa poca vergüenza. Eso es lo que a la gente le gusta.
Ellos quieren ver un show de ponis y caballitos y, ¿verdad? Ay, mira qué lindo. Usted, que eso es lo que la gente quiere. La gente no quiere que le digan la verdad. Después son hipócritas. Dicen, no, a mí me gusta que la gente me diga las cosas de frente. Y cuando se la dice, usted se enoja. Por hipócrita. Eso es lo que el mundo, en esa situación están. Y hay muchos cristianos, lamentablemente, que están en esa posición también. Porque ellos dicen, quiero la verdad. Pero después y cuando no me ofenda, después que la verdad no me haga sentir inadecuado. Mire, la verdad es que usted y yo todos somos inadecuados, aparte de la gracia de Dios, aparte del amor que Dios ha mostrado a través de eso. Usted no vale lo que usted cree que vale. Usted y yo, fuera del poder del Espíritu Santo y de la gracia, somos unos sinvergüenzas. Pero gloria a Dios que el Señor mandó a su Hijo y tomó carne para entonces no poder ser perdonados, tener el Espíritu Santo por dentro. Yo no tengo que vivir como como aquel que está confundido, que no sabe lo que es. Yo no tengo que vivir como ninguno de ellos. Yo vivo como lo que Dios me ha dicho que yo soy en Cristo Jesús. Hermano, esa es la bendición de tener una claridad. Continuamos. ¿Por qué es necesario confesar que Jesús es Dios? Es necesario confesar que Jesús es Dios. Porque como vemos aquí, este versículo 3, nos está diciendo y nos advierte sobre espíritus engañadores que niegan a Jesús, que es el Cristo venido en carne. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y ahora está ya en el mundo. Entonces, la confesión de que Jesús es Dios encarnado es esencial para nuestra fe cristiana, ya que la encarnación es uno de los pilares fundamentales de la doctrina cristiana. La encarnación se refiere a la verdad de que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Juan 1:14. Al confesar a Jesús como Dios encarnado, estamos afirmando su divinidad y humanidad y la unión hipostática en ambas en una sola persona. Por eso es que entonces nosotros vemos Juan capítulo 1 versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Además, negar la divinidad de Jesús es negar su obra redentora en la cruz. Esa es la parte que la gente tiene que entender. Si usted niega, usted le resta aunque sea algo a Jesús. Jesús entonces no puede salvarlo. Eso es como que yo le dé una píldora que le pueda sanar el cáncer y usted la va a reestructurar esa fórmula y le quita un elemento que usted le dio la gana. Pues entonces no lo va a sanar. Usted niega algo de Cristo, usted se está mandando al infierno. Cristo dijo, si ustedes no creen quien yo digo que yo soy, ustedes perecen en sus pecados. Entonces, vemos también que al confesar a Jesús como Dios, reconocemos que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Pablo lo hace claro cuando escribe a Timoteo. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, en resumen, la confesión de Jesús como Dios encarnado es esencial para nuestra fe cristiana y necesaria para identificar a los espíritus engañosos que niegan esta verdad fundamental. Vemos entonces esta, no tengo la cita, pero se la voy a compartir, donde dice, Agustín de Hipona dijo, la confesión es la prueba y el testimonio del amor. El que ama confiesa su amor, el que no ama no confiesa su amor. Entonces, eso es importante confesar, de que Jesucristo es quien Él dijo que Él era. Es confesar quien la Biblia en el Antiguo Testamento nos dice quién Cristo iba a ser cuando llegara. Entonces, tenemos que considerar entonces esta pregunta, ¿qué es el espíritu del anticristo? Y vamos a ver en breve este verso, 2 Tesalonicenses 2, 3 al 4. El espíritu del anticristo, mencionado en versículo 3 de Juan 4, se refiere a una fuerza o influencia maligna que se opone a Jesucristo y su obra redentora. La Nueva Biblia de las Américas, cuando estuve citando, dice, todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y ahora ya está en el mundo. Entonces este verso advierte a los creyentes sobre las enseñanzas y actitudes que niegan la encarnación, la deidad de Jesús. La presencia del espíritu del anticristo en el mundo se evidencia en las falsas doctrinas y en aquellos que promueven ideas contrarias al mensaje cristiano. No estoy diciendo que no va a haber
haber un hombre que sea el anticristo, pero aún antes de que sea un hombre, es una idea. Es un movimiento de ideas que son en contra de Cristo, la cual en algún momento dado puede ser personificada por una persona que se le pueda designar ese título. Pero la realidad es que esto está pasando hace rato. Esto del anticristo está pasando a cada rato. Un musulmán y sus creencias es un anticristo. Un mormón y sus creencias es un anticristo. Un cristiano que camina así de embuste es un anticristo. Anticristiano. ¿Por qué? Porque niega en su vida lo que profesa en su teología. Entonces, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4, dice ahí, ¿verdad? Dice que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Entonces vemos de que cuando Pablo está escribiendo, aquí no vamos a entrar en todos los detalles de un aspecto escatológico, pero la idea es de que vemos que este concepto, note lo que dice Pablo ahí, dice, nadie se ha engañado de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Las personas van a ser engañadas porque la apostasía, aquellas personas, ¿verdad?, que hicieron una profesión de Cristo, de una verdad, de una idea teológica, donde ellos dicen, yo deposito mi fe y confianza en Cristo, ellos entonces van a apostatar. Es a causa de este movimiento anticristiano, que obviamente van a haber un significado, un problema, diferentes eventos que van a suceder. Entonces, por eso vemos de que dice versículo 4, esta idea está mencionando, esta persona se opone y salta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. En otras palabras, el concepto de lo que es esta idea de anticristo es cualquier cosa que esté tomando lugar de lo que le pertenece a Dios. Si su trabajo puede hacer usted un anticristiano. Su amor a sus hijos lo puede convertir en anticristiano. Si usted está haciendo cualquier cosa que tome el lugar primario de Dios, usted está profesando ser en contra de Cristo, porque si fuera a favor de Cristo, Cristo sería y tendría lugar preeminente. Su vida puede mostrar eso o no. Entonces, por tanto, el espíritu del anticristo que vemos en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 3, representa a aquellos que niegan a Jesucristo y se oponen a la verdad del Evangelio. Y la Biblia insta a los creyentes a discernir este espíritu y permanecer firmes en su fe en Cristo. Entonces, ya aquí bajando la cuesta, hago una o dos preguntas y vamos entonces a concluir. Volvemos entonces a los hombres. Hermano, ¿cómo puedes demostrar en tu vida diaria que tú reconoces y vives conforme al Espíritu de Dios, en lugar de dejarte llevar por el espíritu del anticristo? ¿Cómo es que tu vida da evidencia de que tú eres de Cristo y no tienes tendencias anticristianas? Tú puedes tener tendencias anticristianas en la forma que tú piensas, en la forma que tú miras al sexo opuesto. Este verso se nos aplica a nosotros. Volviendo de nuevo entonces a la idea de nuestras hermanas. Hermana, ¿de qué manera puedes aplicar el discernimiento en sus relaciones personales y comunitarias para identificar y rechazar el espíritu del engaño? O sea, ¿cómo es que tú puedes aplicar, hermana, ¿verdad?, este discernimiento en tus relaciones? Es importante, esto pasa mucho, tal vez vas a la mujer, de que usted puede juntarse con personas que parecen ser algo que no son. Y es las ideas que influyen sus emociones, sus pensamientos y hasta la forma que usted puede vivir su vida y su matrimonio. Porque se juntó al lado de alguien que no es como usted, que no piensa como usted. Y eso no es malo, pero cuando tiene que ver y negando la fe, eso le va a afectar. Usted está influyendo a alguien o alguien lo está influyendo a usted. Eso de neutral no existe. Entonces, hermanos, hay que considerar lo que hemos visto. Hay que considerar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Nos está diciendo que nosotros ejerzamos, de que seamos personas que examinemos las cosas, de que no nos dejamos de coger de lo que no somos.
El Señor quiere que nosotros podamos tomar en madurez espiritual la habilidad de entonces tener inventario de nuestros pensamientos, de nuestras relaciones, de nuestros negocios. En muchos casos lo estamos haciendo a la luz de la palabra. Nosotros estamos discerniendo lo que es correcto, discerniendo lo que no es correcto. No solamente teológicamente, si hay una aplicación teológica, claramente lo hemos visto. Pero quiero aplicarlo a su vida diaria. ¿Usted está viviendo como una persona que cree que Jesucristo es Dios? ¿O en realidad vive solamente el domingo para impresionar y darle lugar a todo el mundo que vea? No, yo soy una persona cristiana. Sí, pero en tu casa. ¿Fuiste de cristiano a cristino? Dios te llama a que seas un hombre y una mujer de Dios. Por eso te dio su Espíritu Santo, para que pudieras odiar al pecado y amar a Cristo. Y solamente esto es posible a través del Evangelio, hermano. Debemos recordar la bendición de Cristo en el Evangelio. Terminamos entonces viendo una vez más nuestra idea principal y resumimos y oramos. Dice, no crean en todos los espíritus, sino prueben si provienen de Dios, porque el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El que no confiesa no es de Dios. Usted dice, sí, hermano, yo creo que Cristo vino en carne. Amén. Pero ahora el reto es, ¿podemos vivir el resto de nuestra vida como que Jesucristo realmente es el Señor de señores, el Rey de reyes? Porque si importa que Él vino en carne, debe importar que Él es el Señor de su vida. Y si Él es Señor de su vida, nosotros tenemos que evidenciarlo en todas las áreas, no perfectamente, pero en todas las áreas, para ver de que el Señor está obrando dentro de nosotros para la gloria del Padre. Así que, hermano, que el Señor nos ayude a poder discernir los espíritus para aceptar la verdad y rechazar el engaño. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra. Gracias por la bendición que tenemos, Señor, de poder estar juntos en este día, para poder abrir tu palabra, que tu Espíritu nos ministre a través de estos pensamientos que le diste al apóstol Juan. Gracias porque esos pensamientos se aplican para nosotros hoy. Ayúdanos, Señor, a poder vivir vidas que te glorifiquen, vivir vidas, Señor, que te agraden. Es porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.